감사합니다. 성경 말씀을 읽겠습니다. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hoy, San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, desde el versículo 13 vamos a ver. Si han encontrado, desde el 13, yo voy a leer. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados
y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Hasta el 22 hemos leído. La semana pasada, en Ulsan, el pastor Hoinsu, que realizaba el ministerio, fue al seno del Señor. Yo no pude ir a la ceremonia de sepultura tampoco. Teníamos una campaña en Hong Kong. El pastor Hoinsu, cuando yo pienso en él, hay tantas cosas que tan precisas que están selladas en el corazón. Él vivía en Gyeongnam, Gochang. En la actualidad, el misionero que realiza el ministerio en Myanmar, el misionero Kim Dae-in, eran 2 amigos inseparables. El pastor Hoinsu en ese momento, por la leucemia, él estaba entre la vida y la muerte. Pero el pastor Kim Dae-in, creyendo en Jesucristo, ya que su amigo iba muriendo, fue en busca de él y le anunció el Evangelio. Y el hermano Hoinsu, oyendo el Evangelio, obtuvo el perdón del pecado y estuvo muy contento. Cuando yo muera, voy a ir primeramente al cielo. Un día, el misionero Kim Dae-in fue en busca del pastor Hoinsu. Hoinsu, a ver, lee este libro. Ese libro, anteriormente hemos hecho un libro, era un libro testimonio, me duele pero me curé. Y ese libro le llevó. El hermano Hoinsu, después de recibir la salvación, él detalladamente se puso a ver el libro. Pastor Oxupar, mediante la úlcera, él le dolía pero se curó. San Marco 11:24, sea lo que fuera lo que pidieres, si crees te será hecho. Y tal como era, él leyó esa palabra y cuando miró esa palabra, sí, esa palabra al pastor Oxupar, él se curó de la úlcera. Yo también, mediante esta fe, me voy a curar. Y delante de Dios se puso a orar, Señor, permita que yo me cure la leucemia. Él estaba entre la vida y la muerte, pero se puso a orar y creyó de que se curó. Se había curado. ¿Será que puedo estar acostado? Y se levanta y va al campo para trabajar y se va caminando así. Él cojeando con un palo, él se va caminando. Él se iba, pero los padres del hermano Hoinsu, su hijo que estaba muerto, ya con un palo iba, él cojeando, Insu, ¿qué es esto, padre? Ya me curé, padre. Vine a trabajar. No podía ni caminar, estaba rengueando. Insu, ya acabamos, vamos. Y le acostó a su hijo y luego dice que fueron a la habitación posterior y los padres se pusieron a llorar. Anteriormente, los antepasados decían que cuando una persona está por morir cambia de parecer. Él está por morir. Y desde aquel momento, desde aquel día,
empezó a curarse su enfermedad. 너무너무 놀랐어요. Era maravilloso. 불과 한 달이 채 되기 전에 Y era 백혈병 un mes antes, esa enfermedad tan terrible se había curado por completo. 있는 사람이에요. Muy interesante este hombre. 그러니 교회를 나왔는데 Él vino a la iglesia 어느 날 un día. 목사님 형제가 헌금통 위에 올라앉아 있더래요. Dice que el hermano estaba sobre la caja de la ofrenda. 통에 올라앉아 있어요. ¿Por qué tú estás sobre la caja de la ofrenda? 나중에 이야기를 Y luego oímos que dijo esto, 헌금은 드리고 싶은데 que él quería ofrendar pero no tenía dinero. Aunque sea este cuerpo, voy a entregar. Y su cuerpo quería entregar y no entraba en la caja de la ofrenda. No entra, ¿verdad? 위에 올라앉아 Y él se sentó en la caja de ofrenda y luego nos contó eso. 아프리카 가서 선교를 하다 Fue a África para realizar la misión. 울산에 지금 Ahora en Ulsan está realizando el ministerio. 한번 허인수 형제 저를 찾아왔어요. El hermano Joinsu me vino a buscar. Realmente muy, muy serio estaba su rostro. Pastor, yo 암에 걸렸어. tengo cáncer. Es muy serio. 내가 웃었어. Yo me reí. 인수야, Insu, 너 옛날에 백혈병 걸렸었지? ¿te acuerdas que tenías leucemia? 나았지? Sí. ¿Te curaste? Sí. 어떻게 나았어? ¿Cómo te curaste? 믿음으로요. Con la fe. 그것도 믿음으로 하면 Cáncer, sí. Tú puedes curarte también con la fe, eso. 자기는 옛날에 Él, 백혈병을 믿음으로 esa leucemia, cuando se curó por la fe, él realmente experimentó eso. Es distinto el cáncer. 그러네요. Es distinto el cáncer. Y él dijo, ah, cierto, pastor. 그리고 20 Y luego, durante 21 años, anunció el Evangelio. 참 많은 사람들의 영혼을 거둔다. Él había hecho renacer el alma de mucha gente, especialmente mucha gente enferma se curó mediante el pastor Hoinsu. 그 암이 뭐 6번째 이번에 6번째라고 Esta vez dice que fue la sexta vez que tuvo cáncer. Tuvo cáncer. Muchas veces después de aquella vez, de nuevo se acercaba. Una vez vino y dijo, pastor, yo tengo cáncer. 3년이 지났는데 Pero pasó 3 años y está estático, no se mueve. ¿Por qué será? 3년 동안 거들어 있다는 건 Algo que está vivo, si permanece con la misma figura durante 3 años, es como que haya muerto. 죽은 거죠. Es como que haya muerto. 그러네요. ¡Ah, cierto! 그래서 이번에 Y en esta ocasión, 암이 6번째 암이 ya era la sexta vez que tuvo cáncer. Ahora, 암 그건 el hermano Joinsu considera muy poca cosa el cáncer, aunque tenga cáncer. Él superó todo. 그 지난번에 암이 삼성병원 La vez pasada estaba en el hospital Samsung. 그날 Ese día 주일이 yo estaba muy ocupado, era domingo. 현수에 좀 봐야 할 일이 있었어. Yo tenía que ver al hermano Joinsu 교회 가 temprano yendo a la iglesia. Yo pasé por el hospital Samsung y él estaba comiendo. 목사님 ¡Pastor! 병원밥이 이렇게 맛있는 줄 No sabía que la comida del hospital era tan delicioso. Y él comió muy bien. 근데 이제 하나님께서 Dios, 형제를 al hermano Joinsu, 그 아침에 지금 parece que se terminó para llevarlo. Y luego 좀 심해지고 empeoró, empeoró. Parecía que se iba a curar, parecía que se iba a curar. Y fue llamado por el Señor y partió de este mundo. 목사들도 Los pastores también. Todos son distintos. 우리가 이경호 목사님 El pastor Kyung Lee de nuestra iglesia en esta ocasión fue a Busan. Él fue a Busan. 이경호 목사님과 이강호 목사님 El pastor Lee Kyung-woo, Lee Gang-woo, ambos tienen apellido Lee. 아주 비슷한 면이 많아요. Tienen muchos puntos muy similares, pero cuando nos ponemos a verlos de manera detallada, son muy distintos. El pastor Lee Gang-woo estaba tan feliz por la nuera que vino. 교회라 기쁜 Toda la iglesia tuvo gozo. 그런 어려 뭐 나이 들어서 Boda. 못 만나 결혼 El que se case un novio y novia porque tiene edad. 우리 모두 마음에 Pero
en el corazón de todos nosotros. Nos da la paz, el gozo. El hermano Hoinsu a la tarde vino junto a mí, trajo a sus 2 hijos, la esposa del pastor Hoinsu y sus hijos. El padre deseaba que ellos trabajen por el Evangelio. Ellos vinieron diciendo que acabarían la obra que el padre no pudo acabar y yo estaba muy agradecido. Lo importante, nosotros los hombres, cuando vivimos la vida, experimentamos la dificultad, el problema. Es primavera, pero esta mañana hizo bastante frío, ¿verdad? Bastante frío, había caído lluvia. La gente se le dice ese frío que viene a la etapa final. En primavera, este frío es muy bueno. Cuando es invierno, hay un invierno cálido, hay un invierno frío. Cuando pasa un invierno cálido, en ese periodo que sigue, muchos parásitos molestan al hombre. Pero en invierno, cuando hace mucho frío, al periodo que le sigue dice que no hay parásitos, no hay insectos. Este frío en la etapa final viene a ser una joya, pero entre las joyas. ¿Cómo que va a ser este frío? Yo hoy voy a Tailandia y me puse traje de verano. ¡Ay! Tenía tanto frío. Las personas al año, el periodo que más muere, ¿en qué etapa? En ese invierno en donde hace mucho frío, casi no muere. Y en ese verano en donde hace mucho calor, no muere. El momento que muere, en la mayor ocasión, cuando el frío va acabando y cuando viene lo cálido, todos mueren en esa etapa. Yo no sabía eso, fui a un funeral y después del funeral tuvimos culto y mientras la ceremonia estaba el chofer que llevaba el ataúd y mientras que hablábamos, está ocupado, sí, es realmente la etapa donde hay más venta. ¿Cómo que usted que maneja también tiene el momento en que tiene más clientes? Sí, él me dijo. ¿Cuándo? Le pregunté. Cuando hace mucho frío y cuando ese frío ahora se hace muy cálido, la gente que muere todo en esa etapa. Sí o sí, no va solo. Ahora muere con otro vecino y así se conecta y le llevan a todos y así. Ahora cuando nos pusimos a pensar en un invierno en que hace mucho frío, en un verano muy caluroso, la gente se pone nervioso y casi no muere. Pero cuando el frío se va y el cuerpo está tranquilo, en ese momento viene la enfermedad y le mata. Pero ese frío ahora dice que le echa ese frío cálido. Por eso ese frío en la etapa final. No sientan el frío, sino como yo, no se pongan ropas gruesas, pónganse ropa de verano. Entonces el efecto es muy bueno. Ya que es muy contrastante en el mundo. Ahora, cuando uno tiene hambre, hay restaurante. Cuando tiene sed, hay gente que vende agua. Cuando está enfermo, hay un hospital. Así es el mundo. Cuando leemos la Biblia, cuando Jesucristo va al templo, había vendedores de ovejas, bueyes, y había hecho un azote de cuerda y había echado a todos y volcó toda. Realmente
las monedas de los cambistas, volcó las mesas. No podríamos expresarnos así, pero hizo un desastre. Y luego, en San Juan 5, el Señor Jesús va al estanque de Betesda. Pero en el estanque de Betesda, muchos enfermos, ciegos, cojos, con flujo de sangre, estaban en el estanque alrededor, acostados, y esperaban el movimiento del agua, así está escrito. ¿Por qué? El ángel, bajando del cielo, va agitando el agua, y cuando va agitándose el agua, en ese momento la persona que entra en la primera ocasión, sea cual fuera la enfermedad que tenga, se cura. Por lo cual, una sola persona, la primera persona que entra, la gente, todos en el estanque, van esperando el movimiento del agua. El Señor Jesús viene. Por eso, ahora, los que estaban esperando alrededor del estanque no saben que viene el Señor Jesús. Así de reojo, si él va mirando, no va a poder entrar en primer lugar. Pero allí estaba el enfermo de 38 años. Esta persona, no había nadie que le ayude, estaba solo. Pero, por más que veía que el agua se mueve, de por sí no puede entrar porque su cuerpo no lo obedecía. Entonces veía que el agua ahora sí se movía, pero él se movía y no lograba. Antes que él entraba otra persona. Varias veces él intentó entrar cuando el ángel movía el agua. Ya, desde un comienzo, entonces estaba ya distante. Allí había miles de personas que querían curarse la enfermedad. Ciegos, cojos, con flujo de sangre. Alrededor del estanque ellos estaban. Tanta pena. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, cuando mira al enfermo de 38 años, se acerca. ¿Tú deseas curarte?, le pregunta. El enfermo le dice, Señor, ahora, cuando se mueve la hora, entre tanto que yo trato de entrar, otros entran antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda, le dice. Y levantándose, él camina tomando su lecho. Mirando eso, qué pena sentía. ¿Qué cosa es que sentía pena? Allí, el enfermo 38 años se curó, caminó. Alguien mirando eso. Mira, él está caminando. ¿Cómo camina? ¿Cómo caminó? ¿Cómo? Yo también. Cúreme a mí también. Así sería muy bueno que lo haga. Pero el Señor Jesús, aunque vino a curar a ellos, todos los enfermos, en donde estaban enfocados los ojos de ellos, hacia el estanque. Allí atrás, el enfermo de 38 años no sabía que estaba caminando, que se curó solamente ellos. Realmente se enfocaban fuertemente en el agua. Yo me puse a pensar, ¿qué tipo de ángel es el que baja? ¿Qué tipo de ángel viene a ser para que los ojos de todas las personas hace que no se enfoque al Señor Jesús y hace para que se enfoque al estanque? Este ángel, con toda convicción, es un espíritu, es un ángel corrupto, malo. Y si hubiese hecho que el rostro de esas personas se enfoque en el Señor Jesús, volteándose, si ellos miraban que el enfermo de 38 años era levantado por Jesús, todos dirían, Jesús, cúreme. Pero el enfermo de 38 años se curó por completo de su enfermedad. Él se levantaba y caminaba, pero ese ángel que hace que fuertemente ellos se enfoquen solamente en el agua, ese ángel hace que de la espalda al Señor Jesús, para que no pongan los ojos en el Señor Jesús y están mirando en algo tonto, ese
ángel. 무서운 것은 Lo temible, lo temible. 오늘도 꼭 Hoy en día también, de la misma manera, 예수님을 바라보지 않고 sin poner los ojos en el Señor Jesús, 그런 악한 천사의 ese ángel maligno, 너무 많은 것. esa manifestación del ángel maligno que hace que se enfoque en otro lugar. Hay demasiadas cosas. Los universitarios 프로그램을 한 만들었어요. habían hecho un programa por video. 뭐라고 만들었냐면 ¿Cómo ellos hicieron? 있을 겁니다. Ustedes también tendrán oportunidad de ver 우리 IYF가 el IYF. 아니라고 해서 Ahora, ¿por qué es hereje? Porque la misión Buenas Nuevas es secta. 만드는 그 장면. Ellos hicieron, ahora miraron ese video y esa escena. Yo no memorizo todo bien, pero nosotros no tenemos culto, que no oramos, que no ofrendamos. 뭐 ¿Y qué más? 그렇다고 이제 막 Y de tal manera, 그래서 올렸대. ellos dicen que pusieron que éramos sectas. 아마 여러분 뭐볼수 Ustedes 있습니다. creo que podrán ver aquello. 그 학생들이 Los 너무 estudiantes 어처구니가 없어서 realmente se asombraron. 사람들이 La gente que dice investigar 보면은 a la secta. Si vienen una vez a la iglesia, podrían ver que tenemos culto. Si vienen una vez, pueden ver que ofrendamos. Nosotros no recorremos con las bolsas, pero todos ofrendamos. Pagamos los diezmos en nuestra iglesia. 많이 나오는데 Realmente pagamos mucho por la luz. Si no ofrendamos, ¿quién pagará esta luz? Yo no pago el costo de la electricidad, aunque yo ofrendo también. 기도 안 한다. Que no oramos 교회 새벽 en nuestra iglesia. A las 5:30 empezamos a orar. 한 100여 명씩 와서 Cientos de personas vienen a la reunión de oración de la madrugada a las 5:30. Ellos dicen que no oramos. A menudo tenemos reunión de oración. 이렇게 De esta manera, los ojos de las personas, 말씀과 esta palabra que está viva en la iglesia, al Señor Jesús para que no lo puedan ver, ellos van cubriendo y esa obra van realizando. 베데스다 연못가에 En el 수많은 estanque de Bethesda, en Jerusalén, miles de personas, en realidad, 걸 보면서 mirando cómo Jesús y el enfermo de 38 años es curado por el Señor Jesús, deberían ver aquello. Para que no puedan ver eso, hace que todos los ojos de ellos se enfoquen al estanque. Entonces, 나와서 걸어가 el enfermo es el único que se cura y camina solo. Otros, de igual manera, siguen siendo enfermos. Si hubiesen visto eso, ¡mira! ¡Ese hombre! Era paralítico, no podía moverse. ¡Ah, pero se curó! Sí, cúreme a mí también, a mí también. Y realmente todos se iban a curar. 우리가 읽은 Hoy, 봄이 이 장은 예수님 San Juan capítulo 2, Jesús va al templo de Jerusalén. 성전 안에 Dentro del templo, 가보니까 소와 cuando va, está el buey, la oveja y los que venden palomas, 바꾸는 también los cambistas. 소라장이 된 거예요. Ahora era un desastre, mucho 그 alboroto. 성전에서 Si en ese templo 없고 no hubiese buey, oveja, no hubiese cambista, si en silencio hubiesen estado sentados y en ese momento hubiese entrado el Señor Jesús, si hubiese anunciado la palabra a ellos, 진리를 받아들이시고 si hubiesen aceptado la verdad del Señor Jesús, algo tan maravilloso hubiese surgido allá. 그러니까 이제 예수님 Por lo cual, 시대에도 en el periodo del Señor Jesús 예수 앞에 también, 가까이 나아가는 delante del 것을 Señor, 막는 el que vaya 역사가 ante 연결돼요. Jesús, la manifestación de Satanás que impida que yo de igual manera 그다음에 está vivo, 예수님은 y el 우리가 Señor Jesús, 예수님을 가로막는 그 어떤 el que nosotros 담을 vayamos 무너뜨리는 a 모든 impedir, el que pongamos ese muro. Jesús no puede venir entonces, pero Él mismo va derrumbando el muro y Él trata de encontrarse con nosotros, ¿entienden? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el templo de Jerusalén? Ahora hace un azote de cuerdas, ¡pah! Va echando al buey, echa al buey, le pega a la oveja, le echa al buey, a la paloma, va volcando la mesa a los
cambistas, no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Y luego en silencio debería anunciar la palabra. Por el buey, por la paloma, por la oveja no puede anunciar la palabra. Ahora cuando todo está en silencio, los judíos empiezan a contestarle. Al Señor Jesús le dice, hay buey, oveja, paloma, cambista en el templo de Dios, pero había sacerdote, también el responsable del templo, ancianos, maestros de la ley, escribas, aunque ellos estaban presentes. Ellos, cuando el Señor Jesús viene, no estaban en el ambiente de oír la palabra, sino que en la condición para el beneficio de ganar dinero. Si vienen trayendo el animal de lejos, si venden el templo, traigan solamente dinero y allí comprar. ¿Y qué sacrificio va a ser útil si no aceptan al Señor Jesús, Hijo de Dios? Leyendo esta palabra, la Biblia, señores, aunque bueno, ustedes todos, bueno, no sé cómo serán, pero yo, Oxupar, delante del Señor Jesucristo, cuando quiero yo ir, Satanás me impide, me impide, me impide, me impide. Un hermano en la iglesia me dijo esto a mí. Pastor, mi esposa, ya que congrega la iglesia Misión Buenas Nuevas, todos mis amigos dijeron que esta iglesia era una secta. Y yo fui a un hombre que discernía lo que era una secta. Entonces, mi esposa va a la iglesia Misión Buenas Nuevas. Le dije a ese señor, escándalo, dijo el Señor. Ahora mismo debe impedir que su esposa vaya a la Misión Buenas Nuevas. Ah, sí. Pero la razón por la cual vine hoy, mi esposa va a la iglesia Misión Buenas Nuevas. Y la iglesia Misión Buenas Nuevas es una secta. Mi esposa realmente no es niña. No le puedo decir, no vayas así simplemente. ¿En qué punto es secta? Bueno, así, esto es secta, por eso no vayas. Y para conocer ese punto vine junto a usted. El hombre que discernía las sectas que dijo, la Misión Buenas Nuevas es secta. ¿Usted no sabe eso? Sí, yo bien no sé, por eso vine junto a usted, Señor. Cuénteme por qué es secta. No hay ni necesidad de hablar, todo el mundo lo sabe. Él me dijo a mí, Señor, aunque todos saben, yo no lo conozco y por ello quería yo a mi esposa convencerle para que no vaya a la secta y vine junto a usted. El mundo sabe y usted no sabe. ¿Es posible? ¡Jojo! Sí, el mundo lo sabe, pero yo no lo sé. Puede ser que yo no le sepa, usted lo sabe. Si me cuenta bien, en ese momento yo voy a explicar a mi esposa para que no venga. Es absurdo, todo el mundo lo sabe, pero usted no lo sabe. Es absurdo. Al último le dijo, usted no sabe por qué la Misión Buenas Nuevas es secta, ¿verdad? Si usted supiese por qué no me puede explicar bien a mí. Él fue en busca de varias personas detalladamente. Y luego vino junto a mí y me dijo, yo me encontré con aquella persona, ellos me hablaron de esta manera. Una vez, una hermana de Busan venía a la Misión Buenas Nuevas y dice que su hermana de Seúl le llamó. ¡Escándalo si vas a la Misión Buenas Nuevas! ¡Ellos son herejes! Y dice que su hermana menor le dijo, hermana mayor, yo no sé lo que es una secta. Sin embargo, si yo voy a esta iglesia es muy buena. Es una iglesia muy buena. La Misión Buenas Nuevas, ¿en qué punto de secta? Explícame. Yo tampoco no sé, le dijo su hermana mayor. Luego se dio cuenta que
varios universitarios. Dice que averiguaron y lo que ellos decían, ellos decían que no teníamos culto, que no oramos, que no ofrendamos. Estos estudiantes se asombraron, se asombraron. En otra iglesia, nosotros predicamos más de una hora, predicamos más de una hora y que no tenemos culto, que no tenemos oración, que no ofrendamos. Sí, en nuestra iglesia, claro. Hay veces que hay gente que no puede ofrendar, pero no es que nosotros dejamos de ofrendar. Hay gente que con dificultad económica no puede ofrendar, pero la mayoría ofrenda. Amados, el Señor Jesucristo Santo, en aquel entonces, tanta gente le criticaba y decía que era hijo de carpintero de Nazaret y le insultaba. Al final, ellos, si a ese Señor Jesús le dejamos simplemente, los romanos no nos dejarán en paz. Debemos matar al Señor Jesús. Al final, vamos a matarlo crucificándolo. Igual que eso, nosotros delante del Señor Jesús, para que no podamos marchar, una verdad falsa van creando. Y en realidad, tanto dolor me causa en el corazón. Tanta gente cuando congrega en la iglesia, cuando le preguntamos por qué usted congrega en la iglesia, porque quiero obtener perdón del pecado e ir al cielo creyendo en el Señor Jesús, me dicen. Pero en Corea, en muchas iglesias de Corea, simplemente ellos creen que uno, si se arrepiente, obtendrá el perdón del pecado, pero exactamente no hay ningún lugar que enseñe cómo obtener el perdón del pecado. Por más que cree 10 años, sigue siendo pecador, 20 años, sigue siendo pecador, hasta que envejece, muere como pecador. Y casi todo el mundo entero es así. En esta Biblia, mediante la sangre del Señor Jesucristo, cómo obtener el perdón del pecado, en miles de lugares aparece aquello. Ustedes saben, ¿verdad? Pero congregando a la iglesia, a todos los convierte en pecadores. El arrepentimiento y perdón de pecado, empezando en Jerusalén, siendo anunciado a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. El arrepentimiento. Uno se arrepiente para el perdón del pecado. Y uno debe obtener el perdón del pecado. Cuando se arrepiente, uno después de arrepentirse sigue siendo pecador de igual manera. Yo yendo a Ghana me encontré con el presidente de Ghana. La primera dama vino junto a mí. Pastor, nuestra excelencia está muy enfermo. ¿Usted podría orar por él? Sí. Entonces fuimos al palacio presidencial. Y el presidente que tiene, pero la mayor fe en Ghana, era una persona con renombre. ¿Qué me dijo él a mí? Tengo una preocupación, me dijo. Mi enfermedad. Los doctores han tratado tanto para curarme, pero ya hace meses, ya en lugar de mejorar, empeora más y más. El presidente, aunque no lo decía por palabra el doctor no estaba pudiendo tratarle y el presidente había sentido aquello, aunque nadie le decía. Yo también, aunque soy presidente, tengo pecado. Yo le pregunté, Su Excelencia, ¿cómo usted supo que usted tiene pecado? Le pregunté. El presidente, ¿qué había dicho? Yo cometí pecado
Por lo cual no soy pecador, me preguntó. Yo le dije, Su Excelencia, no es así. 대통령이 깜짝 Se asustó el presidente. 어느 나라든지 간에 Sea cual fuera el país, 죄를 판결하는 사람은 el que 죄를 declara el 지은 사람이 pecado 판결한 게 아니야. no es el que comete el pecado el que lo declara. 재판장이 죄를 판결. El juez va declarando el pecado, juzgando el pecado. En Ghana también cuando alguien comete pecado va a la cárcel. Ah, yo cometí pecado, voy a vivir 2 años y voy a salir. Nadie lo hace así. El juez es el que juzga. 각하 Su Excelencia, 각하의 죄를 Su Excelencia, 판결문을 읽어보신 ¿usted ha leído la declaración final acerca de su pecado? 대통령이 깜짝 El 놀라시고 presidente se asustó mucho. 그게 있느냐고. ¿Eso existe? Me preguntó. 있습니다. Sí, sí hay, Su Excelencia. 어디에 있느냐고. ¿En dónde está eso? 성경에 있습니다. En la Biblia está, Su Excelencia. 보시기를 원하십니까? ¿Usted desea verlo? 보고 싶다. Sí, él dijo que quería verlo. 로마서 En 3장 Romanos capítulo 3, yo le leí. 로마 3장 10절 Romanos 3, en el versículo 3:19. 율법 아래 있는 자, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 이 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자에게 말한다는 거예요. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Qué quiere decir? No hurtarás. Esta palabra 도둑질 안 한 사람에게 하는 말이야. no le corresponde a las personas que no hurtaron, sino que a los que hurtaron. Para aquellas personas, esta palabra pertenece. ¿Correcto? No mentirás. 누구에게 얘기해요? ¿A quién le está diciendo? 한 사람에. Al que ha mentido. 거짓말 안 하는 사람에게 거짓말 Al que no mientes, si le dice, no mientas, es absurdo. 살인하지 말라. No 가늠하지 matarás, 말라, no 도둑질하지 cometerás 말라, 거짓말하지 말라. adulterio, no codiciarás. 누구에게 죄를 ¿A quién le dice? Al que ha cometido el pecado. 도둑질하지 Por lo cual, 말라고 했을 no 때 hurtarás cuando le dice así de antemano, 하는 이야기. quiere decir que cometió el 만약 hurto. 도둑질하지 말라는 법이 Se le 있어도 dice, si, aunque hay una ley que dice no 지구에 한 hurtarás, 사람도 도둑질하는 aunque sea 없다면 una persona, si de este 있을 planeta 필요가 없는 겁니다. no hurta, 그렇죠? no habrá necesidad de que esa 거짓말하지 ley 말라는 그 exista. 법도 Esa palabra que dice 지구에 한 no 사람도 mentirás, 거짓말할 수 없다면 si en el planeta no hay 필요가 ninguno 없고. que mienta, no hay necesidad de que exista tal ley. 그런즉 율법은 무엇이냐? 범법함을 Por lo 인하여 cual la ley abunda para el que ha cometido pecado. La ley ha sido erigido porque de antemano ha sido incumplido la ley, porque de antemano cometió hurto, de antemano mintió, por eso le dice que no mienta, no hurte, y porque hay gente que ha adulterado, le dice que no adulterarás. En caso que, si no existe nadie que haya adulterado, la ley que dice no cometerás adulterio, ¿es necesario? No, no es necesario. Automáticamente desaparecería. Y la palabra no cometerás hurto, no adulterarás, no matarás, ya que es un ser que ha cometido el pecado. Cuando le dice no cometerás hurto, ya de antemano ha cometido. Y aunque no cometa el hurto en adelante, son personas que han robado y son personas predestinadas a la destrucción sin obedecer la ley. Ahora, por más que ahora se pongan a cumplir bien la ley, ya de antemano él ha cometido pecado. Por lo cual dice, como ahora, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por lo cual, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, se ha manifestado una justicia de Dios. No es ser justo por la ley,
No tiene nada que ver con la ley. En el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y cuando creemos en el Señor Jesús, aceptamos la justicia de Dios con fe, fácilmente hablando. Creemos en Jesucristo. Cuando vamos junto a Dios, que llevamos, hemos cometido pecado, no somos justos. Pero si aceptamos la justicia de Jesús, nos hacemos justos. ¿Correcto? ¿Entienden? Por lo cual, el 22, vamos a volver a ver cómo dice en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esa justicia de Dios que es para todos los que creen en Jesucristo. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esa redención que está en Cristo Jesús, el Señor Jesús, ¿qué es lo que ahora estamos mencionando en San Juan capítulo 2? El Señor Jesús cuando va al templo de Jerusalén, estaban los vendedores de palomas, ovejas, buey, y ellos, la palabra del Señor Jesucristo, hace para que no pueda llegar a los que están en el templo, está impidiendo. Ahora Jesús con los azotes va sacando y los deja a un lado y deseaba anunciar la palabra allí. Y en el estanque de Bethesda estaban miles de personas, pero ya de antemano Satanás, los ojos, oídos de la gente había hecho para que no se enfoque al Señor Jesús y se enfoque al estanque. Y teniendo los ojos claros, solamente se enfocaban al agua. Jesús vino y había curado al enfermo de 38 años y hace para que no pueda ver aquello. Hoy en día, toda manifestación de Satanás, la verdad verdadera, para impedir que se anuncie, miles de impedimentos pone, barbaridades, pero la gente es engañada por Satanás. Y al presidente gana, yo le dije, Su Excelencia, dentro de la Biblia está la declaración final acerca de usted. Usted vio y se asustó él. Yo no vi, me dijo. ¿Usted desea ver eso? Sí, yo deseo. Por lo cual, en Romanos 3, 22, 23, 24, yo le leí. En el 23, cuando vemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente ha cometido pecado, ¿verdad? Ha cometido el pecado. En el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué lindo esta palabra, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. Nos ha rescatado del pecado a nosotros. ¿Logran entender? Rescatando al que se ahoga en el agua. ¿Cómo lo rescata? ¿Le rescata y le echa otra vez? ¿Eso es rescatarle? No. Ahora le rescata y solamente le sujeta, solamente la mano y el cuerpo le deja. ¿Eso es rescatar? No. No, le alza y le deja en tierra. Eso es la redención. Nosotros somos pecadores, hemos cometido pecado, entonces estamos dentro del agua. Cuando nos rescata, ya no debemos más ahogarnos si estamos siguiendo en el agua. ¿Eso cómo va a ser rescatar? La salvación es rescatarlo, ¿verdad? Si yo he sido salvo, debo despojarme del pecado. Y siguiendo en medio del pecado, el que uno diga yo soy salvo es absurdo. Así no dice en la Biblia. Cristo, la redención que es en Cristo Jesús, mediante la gracia de Dios, gratuitamente, siendo justificados. Esto no es palabra de Oxupar,
No es palabra de Pastor Oxupar, es la palabra del Señor Jesucristo. Gratuitamente, hermana, tú eres justa. El juez, tú eres justa. Mediante la gracia, gratuitamente le justifica y entonces ella ha sido justificada también. Hermano, tú eres justo. Dios me dijo justo también a mí. Yo he obtenido la justificación. Entonces viene a ser justo. Dios es el juez. Si nos dice justo, ¿quién nos dirá otra cosa? Pero un día, yo esta palabra personalmente le anuncié a muchas personas. Me encontré con un abogado y yo le iba explicando y el abogado se asustó. ¡Pastor! ¿Qué? Esto ya es la declaración final. Este abogado que dijo que es de la misma manera como escriben la declaración final. Yo, dentro de la cárcel anunciando el Evangelio, me encontré con un hombre a pena de muerte y él obtuvo la salvación, el perdón del pecado. Él se acercó a mí y me contó cómo él había sido juzgado. Había matado al hombre. Después de matar al hombre, esta persona por primera vez, siendo investigado, ahora fue. Él era juzgado, pero el fiscal le había dado pena de muerte. Entonces, casi no usan el vocablo pena de muerte. Esta persona, para guardar la sociedad, nosotros le damos el castigo, pero el mayor del juicio, el mayor castigo es pena de muerte. Encima de pena de muerte no existe. Esta persona, recibiendo ya la pena de muerte, fue a la cárcel por primera vez. Mirando la pared, dice que él se puso a orar. Señor, yo no sé si usted existe de verdad, sí o no. En caso que usted esté vivo, solamente permita que yo me salve de la pena de muerte. Si usted me permite vivir desde aquel momento echando todo mi corazón, creeré en usted. Por primera vez se puso a orar. Y luego, ya era el día final del juicio. Y el juez va leyendo la declaración. Fulano ha matado al hombre, por lo cual debe recibir el peor castigo y se merece. Pero, viendo que el que ha muerto no era una persona conocida, y no podemos decir que él de manera intencional haya matado al hombre. Es difícil. Y vemos que él se arrepiente y está reflexionando en gran manera, por lo cual le damos en pena cadena perpetua. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y dentro de la cárcel, yo le anuncié el Evangelio y recibió la salvación. Pero esta declaración final, este hombre mató a la persona y le deja realmente lo principal, el principio. Es obvio que obtenga el castigo, pero el mayor de los castigos, pero no lo ha hecho de manera intencional porque no le conocía al que mató. Y declaramos esto. En la Biblia dice, todos han cometido pecado y no pueden llegar realmente a la gloria de Dios. Pero por esto motivo, juzgamos de que Él es justo. ¿Cuál es la razón? Cristo, en lugar de nosotros, murió por nuestro pecado y recibió el castigo realmente por nosotros y es justo. No conocíamos realmente el juicio final, pero el abogado me contó eso. Entonces yo le dije al presidente, Su Excelencia, Dios, antes de que usted vaya a morir, ya que cometió el pecado, por el pecado, ahora tenía
miedo que obtenga el castigo eterno y puso en Romanos 3 la declaración final. Yo, en caso que tú mueras de esta manera, yo te voy a juzgar. ¿Entienden? No te preocupes. Yo así te voy a juzgar. Yo cometí mucho pecado. Sí, yo he mentido. Yo he robado. No puedo menos que ir al infierno. No, pero tú has cometido pecado. No puedes llegar a la gloria de Dios. Pero por la redención en Cristo Jesús, en lugar de tu pecado, a ti te ha redimido sin hacer nada gratuitamente. Tú has sido justificado. Dios, esto es la declaración final que le ha dado a su excelencia. Usted también cometió pecado. Usted es ser humano, ¿verdad? Yo también cometí pecado. Sin embargo, Cristo nos ha redimido. El castigo de todo nuestro pecado de antemano lo recibió. Por más que queramos revolcar esto, no se puede. Jesucristo derramando la sangre murió por nuestro pecado. No me quiero morir. No, no se puede porque ya murió y ya pagó todo el castigo, la paga del pecado. Y no hay ahora manera para volcar esto. Y Él recibió la paga de ello y pagó todo. Y en ese momento todo nuestro pecado ha sido perdonado. La gente dice, pastor, bien sabemos, pero de vuelta cometemos pecado. Y somos pecadores nosotros. Ahora, lo importante, hoy en día, muchos pastores no leen la Biblia. Ellos dicen que Hebreos es muy difícil y para nada predican acerca de ello. Yo casi memorizo el libro de Hebreos. Y si casi todo yo lo memorizo. En Hebreos 9, 11, Cristo ha venido por ahora en este tabernáculo que no es hecho por las manos, mediante una tienda. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué quiere decir ello? Dice, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación. Este tabernáculo, ¿en dónde está? En el Antiguo Testamento. Hacían el lugar santo, el santuario, con la tienda. Se refiere al santuario. No es hecho por la mano, no pertenece a esta creación. ¿A qué tienda se refiere? Se refiere al tabernáculo del cielo. ¿Ustedes entienden? Y el tabernáculo que está en esta tierra ha sido hecho por las manos del hombre. El templo de Salomón, el templo de Jerusalén, ¿verdad que sí? Y en el 9:11 de Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En la tienda del cielo, ahora realizando el sacrificio en ese tabernáculo. Moisés, antes de realizar el sacrificio, fue al monte Sinaí. Después de que Dios le da las dos tablas de piedra, Dios le muestra todo el tabernáculo del cielo. Esto es el altar, esto es ahora el incensario, esto es el arca. Y todo le muestra, y como yo te mostré, tú harás el tabernáculo, y le mostró, él hizo tal como era en esta tierra. Lo importante, hay dos tabernáculos. ¿Qué cosa le digo? ¿Cuánto? Dos. El tabernáculo de ninguna manera debe ser dos en la tierra. La gente sin saber nada dice que el salón de culto es un santuario. Es porque no conocen la Biblia. Claro, aparte del templo de Jerusalén, en el reino de Israel, hay muchos lugares en donde tienen culto. En aquel momento no le dice templo, sino que le dice
sinagoga. 지금 우리가 있는 이것도 Ahora, 회당에 속하는 겁니다. esto 알겠습니까? en donde estamos nosotros es sinagoga, no es templo. 잘 몰라서 아무거나 Porque no 얘기하고 saben, 성전 ahora el salón de culto le dicen que es templo, templo, templo. Ahora si van ahora al púlpito, morirá, ahora orando, dice que va limpiando el templo. Esto no es templo, esto es sinagoga, es 그리고 예수님이 세상에 un 계실 때 salón de 회당에서 culto. 성경을 하셨죠. Y Jesucristo en la sinagoga enseñaba la palabra, eso es sinagoga, el templo. Escándalos existe dos. El pueblo de Israel para entrar a Canaán, al lado del Jordán. Ellos hicieron, ¿verdad?, un altar, ustedes saben, y la gente, Rubén, Manasés, esa tribu, habían hecho un altar y vamos para matar a ellos. ¿Ustedes saben eso? De ninguna manera. No es dos templos, solamente uno. En una ocasión, una persona me dijo, pastor, está equivocado lo que usted hace. ¿Qué cosa? Sobre el, ay, como en el escenario van a bailar. Sí se puede, le dije. ¿Por qué no se va a poder bailar en el escenario? ¿Aquí no se puede bailar? Sí se puede. Sí se puede. En nuestra iglesia los estudiantes bailan. Esto es sinagoga, no es templo. El templo es solamente uno en el cielo, uno en la tierra. Son dos. Por lo cual el Señor Jesús, antes de que venga la gente en esta tierra, ya que es esto sinagoga, y por lo cual dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros. Allí en el templo, en el tabernáculo hecho por las manos del hombre, allí mataban a la oveja, al buey y realizaban el sacrificio. Pero aquí, ya que hay tiempo, es un mundo del tiempo y no puede impedir que corra el tiempo. ¿Correcto? Correcto. Las mujeres le encanta, ¿sabe qué tipo de maquillaje? El antioxidante. Todas las mujeres conocen, los hombres no conocen lo que es antioxidante. Maquillaje antioxidante. Y dice que el oxígeno envejece a la persona, por lo cual al acero que oxida se le dice, ahora se le ha oxidado, oxidación de cobre y también el rostro que se ha oxidado, el rostro que ha envejecido. El maquillaje antioxidante le encanta a las mujeres, es caro, pero venden con la placenta de la oveja, dice que hacen. Cuando la oveja está en el vientre de la madre, le saca y a eso le hacen maquillaje antioxidante. Dice que no envejece. Disculpen esta tierra. El tiempo, el que vaya corriendo, no puede impedirlo porque es un mundo del tiempo. Pero en el cielo es eterno. ¿Entienden? Dios está en el cielo. Haga lo que haga. Todo es eterno. Aquí es un mundo del tiempo. Aquí se perdona el pecado y después de obtener el perdón del pecado, en el altar matan la oveja, derraman la sangre y de tal manera obtienen el perdón del pecado. Pero la oveja, ese sacrificio en el que muere la oveja en esta tierra, no simplemente permanece, sino conforme al tiempo, eso se hace pasado, ¿correcto? Entonces, anoche, digamos que realizó el sacrificio o que realizó el año pasado o hace 10 años el sacrificio de hace 10 años. Ese pecado que ha cometido en aquel momento ha sido perdonado, pero después de ello, el pecado que comete, ahora ya que ese sacrificio es del pasado, no le puede lavar. Y en el Antiguo Testamento, las veces que ahora, para obtener el perdón del pecado, las veces que comete pecado, realizaba el sacrificio. Hebreos capítulo 10:1. Vamos a ver. Algo muy interesante aparece. El 10:1.
Yo voy a leer una vez porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Porque verdaderamente la ley, ahora matando a la oveja, ese sacrificio, esto es sombra del Señor Jesucristo. Y cada año realiza sacrificio y de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Por qué? Porque ha cometido pecado, realiza sacrificio. Este tipo de sacrificio lavaba el pecado de aquel momento, pero no cuando fuese lavaba el pecado. El 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez que no tendrían ya más conciencia de pecado. Si hubiese lavado eternamente, debería acabar el sacrificio, ¿verdad que sí? Pero ya que no es eterno, en el Antiguo Testamento las veces que cometían pecado, cada año realizaban el sacrificio. El 3. Pero en estos sacrificios de cada año se hace memoria de los pecados. El 4. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. De que lava lo lava, pero no puede quitar el pecado fundamental. El 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice sacrificio, cuando el Señor Jesús viene a esta tierra. Por lo cual, entrando en el mundo, dice sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Ya mediante sacrificio de la oveja de buey no puede lavar eternamente y comete pecado y ya no le sirve, por lo cual mediante el cuerpo del Señor Jesucristo, el sacrificio que perdona el pecado para siempre, lo había realizado. El 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, hay aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como está en el Antiguo Testamento nuestro pecado, para lavarlo eternamente. Él vino para realizar ese sacrificio eterno. El 8, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último, el 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. El primero era matar a la oveja y realizar sacrificio en esta tierra. El segundo era un sacrificio eterno. El 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No es 2 veces, es una vez para siempre, porque lo lava para siempre, por lo cual hemos nosotros obtenido la santificación. En el 9, luego dice, ahora Cristo, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación. Va al tabernáculo que está en el cielo, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo pedido eterna redención. Sí, no hay necesidad de hacer 2 veces, porque lo hace para siempre. El perdón del pecado, el sacrificio que es para siempre, por lo cual, de manera perfecta, nosotros hemos sido santos y justos. El 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué quiere decir esto? La sangre de Jesucristo de antemano a nosotros, de manera perfecta, nos ha hecho santos. Esta palabra quiere decir, amén. Sí, amén. Nosotros creemos en esto, de que el Señor Jesucristo, cuando muere crucificado, no creemos en el Señor que no pudo lavar nuestro pecado, sino que murió crucificado. Si no pudiese perdonar nuestro pecado, sería falso. El Señor Jesucristo verdadero, de manera perfecta, nos ha permitido la eterna redención. Amén. ¿Usted es justo o pecador? Dios nos ha dicho justos. El presidente Ghana, oyendo esta palabra, estaba muy, muy contento. Luego, después, él murió con un corazón feliz. El Señor Jesús, el que haya perdonado nuestro pecado, el que acepte eso en su corazón, es limpio su corazón, es justo. El que no acepta aquello en su corazón, de igual manera el pecado
está en su 우리는 corazón. 죄를 안 지어 죄를 지었어. Nosotros no es que no cometamos pecado, nos hemos cometido pecado. 너무너무 많이 Yo he 기억할 cometido 수가 없어. tanta mentira, tanto mentí, no puedo recordarlo, no se imaginan cuánto robé. Soy justo. ¿Saben? 하나님은 오히려 ¿Por qué? Porque Dios me dice que soy justo, por eso soy justo. 그래서 우리는 내 ¿Correcto? 생각에 난 죄인인데 Ante nuestro parecer somos pecadores, pero si Dios me dice justo, la palabra del juez es correcto, mi pensamiento es correcto. Si me dice justo a mí, otros pastores dicen que son pecadores. Sí, 저희들이 선교해서 dentro de la misión, 2017년 en el año 2017, 3월 en marzo, USC en Nueva York, de Estados Unidos, tuvimos la reunión CLF. 미국의 목사님들을 Los pastores de Estados Unidos, a 800 pastores le invitamos. Eran 50 pastores en nuestra iglesia y 750 pastores de la iglesia de Estados Unidos. De otras iglesias vinieron. 이 복음을 Y este evangelio le anunciamos a ellos. Ellos se asombraron en gran manera. 이 복음을 듣고 너무 Y oyendo este evangelio estaban muy felices y nos acercamos mucho. 17년 En el año 2017, marzo, de aquel momento hasta la actualidad, 10만 명의 100,000 pastores. 저 개인 아니고 우리 선교 No era algo personal, sino mediante la misión. Hoy en día, escándalo. 뭐 En Brasil, Costa Marfil, en África, en Centroamérica, en Sudamérica nos piden campaña y miles de pastores se reúnen como nubes se reúnen y reuniéndose 지난번 우간다 la vez pasada en Uganda, 일반 성도 10만 명 pastores y miembros normales, 12만 100,000 en India, 120,000 vinieron para oír el sermón y yo anuncié la palabra 나라는 다 en otros países. 지금 여기에 Aquí, 앉아있는 목사님들 los pastores que están sentados aquí, todos son pastores. 공부하러 왔어. Ellos vinieron para estudiar 배우러 왔어. lo que enseñamos, vinieron para aprender, ¿verdad? 네, 그렇습니다. Sí, es así. 이 진리는 너무 Esta verdad 중요한 진리인데 es una verdad, pero muy importante. Pero justamente a la iglesia de Corea, 와서 보고 ellos dicen que somos secta, pero ojalá que puedan venir y ver. Ellos ni buscan, simplemente nos dice secta y como ellos quieren. 예배도 안 드립니다. Allí no tienen culto, allí no oran, allí no ofrendan. 별별 이야기로 Y barbaridades, así con ellos nos critica. Pero algo muy increíble. 많은 분들이 Muchas personas están siendo cambiadas, 우리가 이런 목사님 por lo cual, 구체적으로 교육하는 de manera más sistemática para formar a los pastores, cómo anunciar el Evangelio, cómo llevar la vida de creencia, para enseñarlos. En Estados Unidos, nosotros compramos el gran edificio de la Universidad de Springfield. Ahora entramos para la construcción de la parte interna, ahora también la infraestructura, desde ahora, 시작해서 5월 empezando, y desde mayo, 1000명씩 allí a 1,000 pastores de todo el mundo vamos a reunir y esta obra queremos realizar. 너무너무 A mí me hace tan feliz realizar 많은 esto. 목사님들이 Muchos pastores por el pecado están ahora en conflicto, sufriendo 가서 막 y hoy en día 제가 tanto 누구한테 들으니 dolor nos causa. Un anciano dice que toda su herencia entregó a la iglesia, entregó a Dios, 죽을 때가 pero al morir 안 씻어지는 él no había podido lavar su pecado y 어쩌면 제 신랑 막 no sabía la manera de lavar pecado y nadie le contaba la manera de cómo lavar su pecado. En la última ocasión, él si moría con el pecado, iría al infierno. Él tembló y luego murió al final insultando a Dios. ¡Qué dolor nos causa! El presidente de Ghana realmente es brillante, precioso, tiene buena fe, pero ahora en la última ocasión estaba en conflicto sin poder obtener el perdón del pecado, pero luego la primera dama a propósito me invitó y yo le anuncié la palabra al presidente y obteniendo el perdón del pecado con gozo, ahora partió de este mundo. Ustedes aceptando este evangelio, despojándose del pecado, ahora deben creer que ahora son justos y el que Dios le haya dicho justos, ahora deben creerlo. Por ello, echamos todo nuestro corazón y vamos trabajando.
y realizamos campaña. 오후부터는 Desde hoy a la tarde, 모여서 집회하고 yo en Tailandia realizaré la campaña, también en Camboya, luego la próxima semana en Eswatini, Lesoto. 기도해 주시고 Quisiera que ustedes oren por mí y anunciando este evangelio delante de Dios. Espero que surja la manifestación preciosa. 하나님이 의롭다고 Dios, 하시면 의롭다. si nos justifica, somos 다시 한번 justos. 이야기하지만 Una vez más recalco, 로마 3장 23절 Romanos capítulo 3, 23, 24, viene a hacer la declaración final. De antemano, Dios les ha declarado a ustedes, cometemos pecado y no puede llegar a la gloria de Dios. Pero en el 23, sí, es pecador. En el 24, Dios nos dice justos y todos ustedes son justos y son personas que han obtenido aquello. Amén. Este evangelio espero que se pueda anunciar en todas las naciones. Vamos a tener momento para orar. Personalmente vamos a orar.